Hay fósiles, como un hueso de dinosaurio, que atraen inmediatamente la atención del público en general y los medios de comunicación. Pero hay otros, diminutos, microscópicos, que son igualmente valiosos para conocer la historia de nuestro planeta. Son fósiles de invertebrados o de plantas que perduraron durante cientos de millones de años y que hoy nos permiten escribir el pasado. Hablaremos de muchos de ellos encontrados en nuestro territorio y también en el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal conocemos la situación de nuestros recursos pesqueros, investigaciones sobre los problemas en la manera de caminar de las embarazadas y nuevos trabajos sobre la calidad de nuestras carnes y los hábitos de sus consumidores en Uruguay. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Resto óseo y un poco lo que decíamos en el arranque de algún gran habitante de este planeta de algunos cientos de millones de años hacia atrás, cuando aparece, rápidamente se convierte en noticia global y luego su caracterización, su identificación y demás suele ser algo que atrae los focos de los medios. Pero es un hallazgo cada tanto y que, bueno, justamente nos convoca. Sin embargo, hay toda una línea de investigación dentro de la paleontología que se dedica a, si se quiere, la otra cara de la moneda, a trazar el recorrido de la historia de la biología, pero también del clima, de la geología, de la composición entera de la Tierra, a partir de estos fósiles que alguien tuvo la idea, creo que lo tengo aquí cerquita, de bautizarlos en su momento fósiles sin glamour. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los fósiles que no salen en los diarios todos los días. Sergio Martínez, Fernanda Cabrera, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Sobre Ciencia. ¿Fue idea tuya, Sergio, lo de los fósiles sin glamour? Sí, creo que sí. Si es de otro, no me he percatado. Claro, porque tratamos de buscar un nombre para estos fósiles, como muy bien decías, que no tienen un atractivo especial a la vista o a los sentidos en general. Entonces, el gran público, la gente no los conoce, no salen mucho en la prensa, pero forman el cuerpo, digamos, el 99% del registro fósil y aportan una enorme cantidad de datos que no digo que no los aporten los fósiles con glamour, pero que son una gran minoría, digamos. Yo recuerdo el año pasado cuando conversamos, Fernanda, contigo, cuando abordamos el tema de la caracterización del Bulimulus más antiguo que se había encontrado aquí en Uruguay, y vos nos decías que no solo es la información de la especie en sí misma, sino que por su antigüedad a veces, o por el conocimiento biológico, se extraen conclusiones de índole climática, geológica. ¿Cómo leen ustedes toda esa información en esto que, bueno, que además han traído una parte de la colección del Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias? Bueno, o sea, la idea siempre es que nosotros no trabajamos con un material como pasa, como decías tú, con el ejemplo de un dinosaurio o el ejemplo de un resto de un mamífero, que en general trabajan con un hueso o con algunos de un mismo individuo. En general nosotros trabajamos con el conjunto, es decir, varias especies de un mismo lugar que nos dicen cómo era el ambiente en ese momento. Entonces, en general trabajamos con distintas especies, distintos grupos, no solamente de un solo grupo, como ejemplo puede ser solamente caracoles, sino en general trabajamos con varios conjuntos de especies del mismo lugar. Y a partir de eso, por ejemplo, en el estrato en el que aparecen, el fósil te permite datar, por ejemplo, la geología. Por ejemplo, sí, o sea, digamos, los determinados fósiles en determinados estratos de la roca te permiten saber qué edad tenía esa roca en el momento en que se depositó, en el momento en que estaban esos fósiles vivos. Por ejemplo, esta, al ojo lego mío, puedo decir, esta mezcolanza de elementos que hay en la bandeja, ¿qué representa para ustedes? ¿O qué tipo de trabajo se hace con esto? Bueno, por ejemplo, acá en la bandeja sería cómo trabajamos con esos conjuntos, y ese conjunto te habla de cómo era una comunidad del pasado, cómo era una asociación de organismos que vivió junta en un momento determinado del pasado. ¿Y qué información te da? Bueno, es a partir de los distintos elementos que componen esa asociación. Ahora, yo puedo haberme encontrado en una playa algo similar. ¿Cómo ustedes en el trabajo de campo encuentran la diferencia entre algo que puede ser actual,
que muchas veces morfológicamente al ojo de uno es muy parecido, con algo que tal vez no sé de qué antigüedad estamos hablando en este caso, pero unos cuantos. Bueno, lo principal, digamos, es la posición, ¿dónde está? Nosotros buscamos los fósiles en los estratos geológicos, entonces, digamos, ahí se supone que lo que está enterrado es más antiguo. ¿Cuán antiguo? Se va a saber, ya sea por la datación relativa que llamamos, o sea, nosotros comparamos con el conjunto mundial de organismos en qué posición está en esa escala geológica, digamos, o directamente usando las valvas en este caso para datarlos con isótopos radiactivos o otro tipo de isótopos estables que nos dan una edad en años directamente. Entonces, nosotros los buscamos en los afloramientos o en los pozos donde están y luego los datamos, ya sea por las especies que son, ya te digo, en forma relativa o absoluta. Si los encuentras sueltos, digamos, por ejemplo, no sé, alguien los tiró al lado de un container, puede pasar que sean muy parecidos a los actuales, pero salvo cosas que tengan unos pocos miles de años, no hay confusión posible para el que conoce de las especies. Claro, porque ahí está, ¿no? A la vista no entrenada, uno encuentra que evolutivamente hay muy poco cambio. Vuelvo a la nota del bulímulos del año pasado. En definitiva, es pariente de los caracoles de jardín de hoy y un ojo no entrenado tal vez no se da cuenta, que ahora no recuerdo cuántos millones de años tenía, pero... Y tiene como unos 90 millones claro, de años. Ahí está. ¿Cómo se desarrolla esa destreza para darse cuenta que en este caso las valvas, por ejemplo, no son de una marisqueada que me... Y más o menos como dijo Sergio, o sea, primero yendo al lugar donde aparecen. Claro. O sea, en qué lugar aparecieron. Es lo mismo si encontramos estos que son marinos, que encontrarlos en la playa, como si los encontramos, por ejemplo, hoy en el departamento de Durazno o en el departamento de Soriano, por ejemplo. Ahí está. O sea, ahí ya tenés una información de que muy modernos no son, sabiendo que hoy en día estos deberían vivir en el océano y los encontramos en lugares donde hoy no hay océanos. Eso es un punto de partida. Y luego también a veces podemos diferenciar algunos que están muy bien preservados o muy lindos en aspecto y ahí hay que recurrir a dataciones, a formas un poco más agresivas para saber qué edad tienen. Nombraste 2 departamentos y eso es otra cosa muy interesante. Ahí ustedes tienen hallazgos de distintos puntos del país en lugares, o sea, prácticamente en todo el territorio, ¿no? Prácticamente. Sí. ¿Cuáles son hoy los puntos más interesantes? Y no para que la gente vaya a hacer travesura, ¿no? Prácticamente todo el territorio. O sea, tenemos fósiles en Uruguay, en todos los departamentos aparecen restos. Sí. Como paisajísticamente, digamos, quizás, por ejemplo, pueda ser la costa de Colonia, la costa litoral del río Uruguay, digamos, de Colonia, bueno, o Río de la Plata formalmente, pero porque tiene barrancos, tiene playas, entonces, aparte de las unidades geológicas, se disfruta del paisaje, ¿no? Y después, también en el mismo litoral, para seguir por ahí, no sé, las barrancas al lado de la ciudad de Salto. Las barrancas son buenos lugares, ¿no? Todo lo que es lo que deja la roca expuesta, roca sedimentaria, es buen lugar. Puede ser una barranca, un corte, una cantera hecha por el hombre, un corte hecho por un arroyo, un río. Todo lo que deje expuesta la roca nos va a servir para buscar. Tiene que tener fósiles, no todas las rocas tienen fósiles, por más sedimentarias que sean. Dentro de lo que hoy han traído, insisto, es una pequeña pero muy ilustrativa porción de lo que es la colección con la que ustedes trabajan cotidianamente en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias. ¿Qué es lo más antiguo que tenemos en la mesa? Lo más antiguo son los representantes de lo que vendría a ser el Devónico, que es hace unos 400 millones de años, que son una fauna muy antigua que la podemos encontrar con los fósiles, aparece en el departamento de Durazno. Se ha asociado también a un curso de agua actual, aunque en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Porque en la época donde esto se formó, ni siquiera era el mismo continente. Exacto. La configuración continental era totalmente diferente. De hecho, el Strulmar, estos son organismos, estos que están acá, todos en rojo, en marroncito, son organismos marinos, y bueno, Durazno obviamente no tiene mar, y un mar frío, éramos un mar prácticamente polar, o subpolar, y no solo se encuentra en Uruguay, sino que sigue todo este mar, cubría gran parte de Brasil, del sur de Brasil, somos parte de una gran cuenca.
Y se encuentra, bueno, también en cortes de arroyos, en canteras. Se explotó durante un tiempo la arcilla donde se encuentran estos organismos. Cuando hablamos del Devónico, ¿de qué antigüedad estamos hablando? 400 millones de años. ¿Cómo? Claro, está bien, al quedar atrapado en la roca, eso ayuda a su preservación. El tema es cómo llegás a volverlo a encontrar. Y normalmente los procesos geológicos hacen que las rocas vuelvan a aparecer, digamos, en la superficie, se erosionen y eso hace que queden visibles de nuevo los fósiles. Tenemos ahí una muestra, ¿no? De una roca con... ¿La podemos mostrar? Ahí está. Ahí está. Esta roca es, por ejemplo, vendría a ser litificado, hecho roca, algo parecido a esto, pero que se endureció y se formó realmente una coquina, se llama una roca formada prácticamente solo por fósiles. Pero a pesar de lo que parezca, entre esto y esto no hay gran diferencia, digamos, claro. Solo la consistencia casi. Okay. Pues porque sufrieron distintos procesos que nosotros llamamos tafonómicos, distintos procesos de preservación, pero las especies son muy similares. Esas son las variaciones que podemos ir encontrando. Acá tenemos algunas especies que tenemos representantes actuales y representantes también de millones de años para atrás, de esas parecidas a las que uno se puede encontrar en la playa. ¿Cómo no? Tenemos estas, por ejemplo, que se llaman dólares de arena, sand dollars, o también se llaman escudos de mar. Se encuentran en las playas, quien haya estado en las playas caribeñas o del Brasil, los ha encontrado y me pareció interesante traerlo porque esos que está mostrando Gustavo son sus ancestros, digamos, son sus parientes. Este tiene, de las especies esta vivió entre hace unos 10 y 5 o 6 millones de años y son los ancestros de estas especies que hoy son tropicales y la antigua, que es levemente diferente, bueno, verán ahí en cámara, vivió cuando el Uruguay y gran parte de la Argentina eran mares tropicales también. O sea, pasamos en el Devónico de mares polares a en el Mioceno, que se llama cuando sucedió esto, entre 10 y 5 millones de años, a mares tropicales en esta zona. O sea, eso les muestra cómo varía la geología, la configuración continental y los fósiles, la vida que había ahí, ¿verdad? Quiero volver a recalcar algo que les pregunté hace un rato, pero que viene en la narración que están haciendo. A partir del fósil que se encuentra, uno reconstruye lo que había en el territorio. Es decir, bueno, esta especie es de agua de más de cierta temperatura. Podemos afirmar que en este periodo era en este territorio un océano cálido. O sea, el resto vivo es el que orienta a la reconstrucción paleoclimática. Sí, básicamente sí es así. O sea, justamente la presencia de esos equinodermos que mostrabas recién, de esos escudos de mar, indica que el ambiente era cálido y además muy marino, que aparecen también en buena parte de lo que hoy es Colonia, por ejemplo, que el agua es dulce o apenas salobre. No forma parte de esta charla de hoy, pero además ustedes trabajan mucho con lo que son las marcas de vegetales, que cuando quedan, digamos, estampados en roca y demás, para reconstruir la otra parte de la vida de la época. Sí, o sea, para contar toda la historia se necesitan a todos los representantes, a todos los actores que estuvieron en ese momento. O sea, esto es una pequeña parte y luego obviamente las plantas, las trazas, porque a veces no siempre tenés el resto del organismo. A veces sabemos que hubieron organismos presentes por las huellas que dejaron, por ejemplo. A veces no te queda preservado exactamente qué animal había, pero tenemos como una evidencia indirecta de su presencia a través de huellas, por ejemplo. Está bien. Tengo curiosidad por esto en particular. Acá, así como los niños en el museo. Exacto, se puede tocar. ¿Me cuenta qué es esto? Bueno, este es un ejemplar contemporáneo de los escudos de mar que estábamos hablando ahora y también su nombre además es curioso, se llama Dinocardium, o sea, dinosaurio quiere decir saurio gigante. Sí. Y esto es Dinocardium, que quiere decir corazón gigante. Claro. Es muy cariñoso. Tal cual. Y se llama así porque hay actuales parecidos, si uno lo mira, ¿verdad? Tiene una forma de corazón, lo mira de perfil y es un bivalvo que hoy en día sus parientes también, como el similar a sus parientes actuales viven en aguas también tropicales. Y por supuesto, no se encuentra hoy en día en nuestras playas, en nuestro mar, pero sí en el Mioceno, cuando el mar era cálido, junto con los escudos de mar que veíamos, es otra prueba, como decía Fernanda, cuando uno estudia toda la evidencia, no se limita generalmente a un organismo en particular, digamos, sino que a estudiar todo.
En los últimos minutos me quiero parar en un extranjero que hay en la mesa, pero que es un pariente cercano. Lo voy a levantar un poquito, a ver si se puede ver por acá. Y me cuentan, por favor, porque me estuvieron contando fuera de cámara. ¿De qué se trata? Bueno, cosa que parece algo tan simple, ¿no? Sí. Parece una rayita. Son organismos que se conocen como graptolites y son nuestros parientes como cordados, como vertebrados más cercanos dentro de este material que tenemos. No parecen un pez, no parecen nada, pero el estudio morfológico detallado de este tipo de fósiles que parecen ramitas ha demostrado en realidad que son nuestros parientes dentro de los no vertebrados, de los organismos invertebrados, pero sí con cuerda dorsal, se encuentra fósil desde tiempos muy antiguos, inclusive más antiguos que estos, por ejemplo, que vemos hoy. Pero no tenemos representantes en Uruguay. Lo trajimos por esa curiosidad, pero ahí en Argentina es lo más cerca que tenemos. El sistema nervioso central tal vez sea de las primeras manifestaciones. Es algo muy primitivo, claro. digamos, no hay que imaginarse, Sí, está bien. porque los especialistas que estudian esto son muy especialistas, digamos. Pero sí, son parientes nuestros, bastante cercanos. ¿Qué es lo que, a ver, qué hago yo, qué hace cualquier persona que, por ejemplo, está caminando por un barranco o un arroyo y encuentra en medio del barranco, no arriba, porque se supone que si está en la superficie tal vez no sea tan antiguo, pero en el corte empieza a ver cosas. Saca fotos, llama, avisa. ¿Qué es lo mejor en estos casos? Lo mejor, primero es evaluar el estado del material. A veces si el material se está por perder, está muy fraccionado, lo que sea, o sea, sacarlo por lo menos para recuperarlo es una buena opción. Si no, sacarle foto y avisar siempre a la facultad es en realidad la opción principal. Pero siempre se puede evaluar porque a veces hay materiales que es mejor rescatarlos que perderlos. Claro, está bien. Sergio Martínez, Fernanda Cabrera, muchas gracias por venir, por contarnos y por traer esta colección, todas piezas únicas, la historia. A mí me parece tan raro tener tantos años acá en la mesa. Y muchas gracias por venir y bueno, la seguimos. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta, Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld, aquí en Estudio. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Continuamos en Sobre Ciencia, momento de dar la bienvenida a Daniela Hirschfeld, a Alexandra Perrone, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy tenemos dos informes totalmente distintos, dos áreas que hablan de investigaciones de tonos bien distantes, pero tienen en común mucho interés en cosas muy cotidianas. Y vamos a arrancar con lo que vos nos trajiste, Alexandra, que tiene que ver con una serie de recursos de nuestro país que sabemos que están, que sabemos que los tenemos que conocer, que investigar, pero estamos lejísimos de tener una idea, ¿no? Exactamente, en un tema muy importante y es que bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó a este 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales y bueno, justamente nosotros quisimos en Sobre Ciencia abordar este tema también desde el punto de vista de Uruguay. El objetivo de que este 2022 se proclame así es justamente hacer visible esta tarea, este trabajo que hoy en día representa el 90% de la fuerza laboral pesquera del mundo. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, nos acercamos a hablar con Omar De Feo, él es el responsable de la Unidad de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias, es también asesor honorario de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y justamente le preguntamos, tiene muchísima trayectoria trabajando en lo que es el cuidado de la biodiversidad, de los recursos pesqueros. Es un referente de los pesados. Exactamente, pesados, y sí. ha hecho muchas líneas de investigación sobre todo en lo que es el cómo afecta la actividad humana a los recursos pesqueros y sobre todo nuestro país. Así que bueno, en la primera parte del informe Omar nos cuenta justamente bueno, en qué lugares del país se realiza la pesca artesanal, nos cuenta también cómo está regularizado
y nos explica por qué es tan importante. Dale. En este año las Naciones Unidas han proclamado como el año de la pesca artesanal y la acuicultura artesanal. Es un año clave porque va a dar realce a la pesca artesanal como actividad productiva y como el factor desencadenante de la captura de casi el 70% a nivel mundial de dichas capturas para consumo humano directo. Los pescadores artesanales son el 90% del total de pescadores a nivel mundial. La pesca artesanal en Uruguay está subdividida en 12 áreas estadísticas que comprenden el río Uruguay, el río Negro, el río de la Plata y el océano Atlántico. Cada una de esas áreas tiene peculiaridades. Por ejemplo, en la zona del río Uruguay tenemos la captura del sábalo, que es una de las especies más importantes del Uruguay. En la zona del río y la zona oceánica tenemos la corvina, que es la especie más importante capturada artesanalmente en el Uruguay. Y tenemos también capturas, por ejemplo, de la lacha, de la brótola, del lenguado, del gatuso. En esas áreas se registra la captura, el esfuerzo, es decir, cuántas horas destinan los pescadores a pescar sus recursos. Los recursos pesqueros son recursos naturales renovables y por tanto cualquier miembro de la sociedad tiene derecho a explotarlo. Ahora, a efectos de manejo, se ha demostrado claramente que el acceso abierto conduce a la sobreexplotación y colapso pesquero. Por tanto, las estrategias de manejo, incluyendo la pesca artesanal de nuestro país, incluyen una limitación de la captura, un registro de los pescadores en el registro de pesca artesanal, en los cuales se registra la captura, las horas de pesca, las artes empleadas, y se otorga un permiso de pesca a los pescadores en función de la captura sostenible a la cual el recurso está siendo sujeto. El problema que se da a nivel mundial es que de los 100 millones de toneladas que se explotan, hoy en día, con estadísticas de la FAO, tenemos que más de la tercera parte de los recursos pesqueros a nivel mundial están sobreexplotados o colapsados. La acción coercitiva de los gobiernos y la falta de políticas de largo plazo ha generado el deterioro de los recursos naturales. Sin pretender desviar ni por un segundo la atención del contenido de la nota, uno se embeleza también con las imágenes, ¿no? O sea, uno asocia estas cosas a eso, ¿no? A momentos de placer, atardeceres dorados, sin embargo, qué trabajo sacrificado y qué realidad compleja la que describía De Feo. Exactamente. Bueno, él nos decía que la pesca artesanal es positiva para el ecosistema y que este es un mensaje que hay que dejarlo claro, porque siempre que se realice obviamente con determinados límites. ¿Y dónde están estos límites? Nos explicaban la talla de los peces. O sea, está permitido pescar las tallas más grandes, digamos los peces más viejos, para que así los jóvenes tengan un mejor acceso al alimento, puedan reproducirse, puedan crecer, claro. Exactamente. Y bueno, nos decía que ese es el secreto justamente de esta actividad para que sea sustentable y sostenible, ¿no? Claro. Y eso se regula, entre otras cosas, por el tipo de red. Para que el agujero de la red es la que determina el tamaño del pez que atrapa. Exactamente. ¿No? Y también claro. las zonas de desove, ¿no? Las zonas donde se pesca, exacto, para que no se pesquen en lugares donde generalmente los peces desovan. Exactamente. Bueno, él nos cuenta ahora en la segunda parte del informe cuáles son las especies que se adquieren en nuestras aguas y también nos dice, bueno, algunas cifras de cómo cambió la relación entre la pesca artesanal y la pesca industrial en los últimos años en nuestro país. Las especies capturadas artesanalmente
más importantes en nuestras aguas son la corvina, el sábalo, la lacha, la brótola, la pescadilla, bagres y tarariras. Corvina explotada en el Río de la Plata y Atlántico, tararira, sábalo, bagres en zonas continentales, es decir, en ríos, lagos, arroyos. También tenemos tiburón en la zona oceánica y tenemos, por ejemplo, camarones en las lagunas costeras. Y por otra parte, tenemos mejillones y almejas en lo que se da por llamar, en algunos casos, en el caso de las almejas, como los pescadores de tierra, pescadores artesanales de tierra. Los otros son pescadores con embarcaciones. Lo importante de esto, clave para el país, es que la pesca artesanal pasó de ser un 2% en los 60s y 70s a ser actualmente un 25% de las capturas del país. Ha crecido exponencialmente, mientras que la pesca industrial ha decrecido sistemáticamente. Estamos hablando de 1.800, 2.000 pescadores trabajando directamente en la captura. Eso no toma en cuenta el trabajo en tierra de otros tantos pescadores artesanales, lo cual estamos hablando de miles de trabajadores. Y esos miles de trabajadores generan de una u otra manera una mucho mayor cantidad de empleo generado por tonelada capturada que la pesca industrial. ¿Cuánta información valiosa y desconocida, Alexandra? Sí, totalmente. Bueno, nos decía Omar también que los recursos pesqueros están sujetos a muchos factores, a lo que es el mercado, nos decía también la gobernanza, el cambio climático. Y respecto al cambio climático, bueno, nos hablaba de un punto de calentamiento que hay frente a las costas de Rocha, que es un punto preocupante porque es el aumento de la temperatura del mar es mayor que el promedio del aumento de la temperatura de los mares del planeta. Sí, es cierto, sí, desde hace Bueno, esto tiempo, fue conocido sí. porque Claro. justamente unos periodistas del Washington Post le entrevistaron a Omar y hicieron una serie de artículos sobre cambio climático con los que ganaron el premio Pulitzer. Y bueno, fue conocido también, entrevistaba a Omar y su equipo de Facultad de Ciencias. Y bueno, nos hablaba justamente de esta preocupación, nos decía que está afectando actualmente a la pesca artesanal, a la pesca industrial y bueno, a los pescadores artesanales también de tierra, como nos explicaba ahora, ¿no? Y bueno, también nos hablaba de la importancia que es el trabajar en conjunto, en que los pescadores artesanales, los gobiernos, trabajen en conjunto justamente, bueno, para poder de alguna manera organizar la pesca artesanal, controlarla, para que los recursos queden para las nuevas generaciones. Lo vemos todo esto en la última parte del informe. Tomando en cuenta que las pesquerías artesanales son sistemas social ecológicos donde hay un componente de captura ecológico del ecosistema, de los pescadores, pero también del sistema de manejo de las instituciones y la gobernanza, se generó a partir del año 2005 una iniciativa muy positiva, que fue la generación de consejos de pesca. El consejo de pesca de las pesquerías más importantes de pesca artesanal están compuestos por representantes de la INARA, de las intendencias, de la Prefectura Nacional Naval y de los pescadores, por primera vez en la historia del Uruguay. Es importante mencionar que en la zona atlántica uruguaya existe un punto de calentamiento. Es una zona en la cual las tasas de incremento de la temperatura son mucho mayores que el promedio mundial, de tal manera que estamos hablando de aumento de 1 grado en el último siglo, que es muchísimo,
pero en algunas zonas como el Río de la Plata es mucho mayor aún. Por tanto, ese incremento de la temperatura afecta a aquellas especies que tienen origen de aguas frías, como pudiera ser la almeja amarilla. En relación con la pesquería y con la zona costera en general, en un programa anterior se habló del problema de las playas. Las almejas son capturadas en las playas y los problemas que dijeron mis colegas Ofelia Gutiérrez y Daniel Panario cobran absoluta vigencia en este caso. ¿Por qué? Hay un incremento de los vientos, una disminución en el acceso de los pescadores a la playa y al haber sido en muchos casos un manejo mal planificado donde se han hecho construcciones en las dunas, se alteró el presupuesto de arena, se disminuyó la disponibilidad de playa y los procesos erosivos dados por el incremento del nivel del mar han generado perjuicios en las actividades productivas como las almejas. Los recursos pesqueros no solo están sujetos a los avatares de la pesca como actividad productiva, sino a efectos del mercado, un efecto también de cambio climático, de incrementos del nivel del mar, de la temperatura, o efectos generados por malas praxis locales, como puede ser urbanización y destrucción de sistemas dunares. No es un programa de actualidad ni de noticias pero este último tramo de la conversación está particularmente actualizado teniendo en cuenta la puja judicial que hay en este momento en el departamento de Maldonado, justamente por trabajos, obras públicas en el sector dunar de Punta Colorada, donde además están involucrados judicialmente el propio DFEO y el mencionado Panario, por hacer un trabajo que en ese momento fue de asesoramiento científico y de explicar esto que nos acaba de explicar DFEO en la nota, ¿no? Que la intervención humana, si no es absolutamente cuidada, termina generando mucho más perjuicios que beneficios. Y exactamente, sí, basada en investigación científica, justamente. Y bueno, y la importancia también de justamente por eso las Naciones Unidas lo hacen, destacar la importancia de la pesca artesanal a nivel mundial. Gracias, Alexandra. Yo tengo que explicar que me da mucho trabajo presentar esta nota que no suene como un reclamo, ¿no? Porque la marcha de las embarazadas suena a un 8M, 11J, a un pedido colectivo que se cosa. moviliza, ¿no? Daniela. Hay que encontrarle la fecha y el hashtag. Ahí está. Ahí vamos a pasar de los peces que nadan a las personas que caminan, ¿no? Perfecto. También vamos a ir por ahí. Vamos a visitar Paysandú de nuevo, el Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Análisis de Movimiento, que es un laboratorio que ya visitamos, que ya contamos de qué se trata, y ahora vamos a conocer un estudio más. Es un laboratorio que es una mezcla de gimnasio, taller, laboratorio, porque tiene un montón de equipos que lo que hacen es medir cómo se mueve el cuerpo cuando caminamos. Entonces hay sensores, hay cámaras, hay cintas, hay todo lo que uno puede ver a veces en un gimnasio, pero adaptado a la ciencia. En este caso, todos esos equipos los vamos a ver aplicados a las embarazadas, que como bien decías, tiene un nombre grandilocuente, el estudio de la marcha de las embarazadas. Pero bueno, lo que hace esta investigación es justamente ver cómo la gestación, o sea, el cambio del cuerpo de la mujer durante la gestación influye en la marcha. En eso trabaja Renata Bona, Renata Bona, que es brasileña, es una investigadora brasileña que vive hace muchos años en Uruguay, en Paysandú particularmente, en este laboratorio que está en la sede de Paysandú, de la Universidad de la República, y que nos va a contar en esta primera parte del informe en qué consiste esta investigación que está haciendo. Trabajo principalmente con la línea de locomoción en poblaciones con ciertas restricciones. Entonces, al momento estamos estudiando, tenemos un proyecto en marcha con embarazadas en los diferentes trimestres. La idea es poder comparar entre los trimestres qué va pasando con los cambios tanto en la mecánica de la locomoción cuanto en la parte energética. También los cambios en la columna, qué pasa con los ángulos de cervical, lumbar, torácica, a aumentar
né, el diámetro del abdomen, el aumento de masa corporal total, que va a pasar cuando llegar al nono semestre, al octavo mes del embarazo. El cambio principal de la embarazada se relaciona con el centro de masa del cuerpo y el modelo mecánico que utilizamos para la marcha, caminada, estudia justamente este desplazamiento del centro de masa del cuerpo. Empezamos con una evaluación postural que medimos de una forma no invasiva con una regla flexible los ángulos, entonces de las lordosis cervical y lumbar y cifosis torácica. Tenemos el apoyo de estudiantes de ICEF, de la carrera de obstetricia aquí, del CENUR. También participa de medicina, bueno, ingeniería biológica, somos multidisciplinarios. Después seguimos para un análisis de la velocidad autoseleccionada de la marcha en el piso, que es la velocidad más confortable que vos elegís. O sea, no tenés apuro para llegar a algún lugar y no estás de paseo tampoco. Entonces, es la velocidad que elegís automáticamente. Nuestro estudio, el objetivo es evaluar 25 embarazadas a cada trimestre. Al principio, antes de la pandemia, el objetivo era tener un seguimiento de la misma embarazada hasta el octavo mes. Por la pandemia, hasta el momento, logramos evaluar solamente 10 embarazadas en cada trimestre, más 10 controles. Es interesante porque, claro, cambia vertiginosamente el cuerpo en pocos meses, peso, la ubicación de la masa, y eso después se sufre en el organismo. Eso mismo, el embarazo ya sabemos que es un proceso, un periodo en el cuerpo de la mujer cambia, el metabolismo cambia, y es interesante también analizar desde el punto de vista de la marcha, ¿no? También cambia cómo caminamos. Entonces, eso es lo que estudia Renata, que nos va a contar en la segunda parte de este informe, pero también aprovechamos a preguntarle qué otros estudios están haciendo en esta misma línea. Ella está liderando, por ejemplo, un trabajo para ver la marcha de las personas diabéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que las personas diabéticas sufren algunos daños en los vasos sanguíneos del pie que les genera cierta insensibilidad o entumecimiento de los miembros inferiores. Entonces hay que tener particular atención para evitar lesiones, daños. Entonces, bueno, también están estudiando cómo caminan las personas diabéticas y en esta parte del informe nos va a contar entonces algunos resultados del estudio de las embarazadas y nos va a contar algo más de los diabéticos. Lo escuchamos. En relación a la marcha, la velocidad que ellas eligen para caminar es un poco menor que la velocidad descrita como económica. Como hay un cambio en el centro de masa del cuerpo, pasa que cambia el equilibrio, la dinámica de la caminada. Entonces, en los obesos, ellos hacen una rotación de la cadera, una rotación externa de la cadera, y el pie queda un poco más lateralizado. Esperamos que también en el octavo mes va a pasar eso con las embarazadas y disminuir más la velocidad autoseleccionada. Otras variables que vamos a evaluar, que aún no tenemos los resultados, esperamos aclarar y entender mejor qué pasa. Además de entender que solamente hay un aumento de la masa corporal, qué pasa con la mecánica, si hay algún cambio en el comportamiento del centro de masa del cuerpo, qué pasa con la parte respiratoria también, capaz hay un desconforto respiratorio porque con aumento del abdomen el diafragma puede desplazarse menos. Entonces, todas esas variables, la idea es poder interpretar y buscar entender cómo podemos ayudar a las embarazadas en esta actividad que es tan básica, ¿no?, del día a día. También un proyecto que está recién empezando con diabéticos, diabetes mellitus tipo 2. El estudio con diabéticos es muy interesante también porque los diabéticos pierden la sensibilidad, tienen una disminución grande de la sensibilidad en los pies y
y eso va a cambiar también la forma de caminar, porque van a cambiar la velocidad autoseleccionada y van a cambiar la percepción del equilibrio durante el contacto con el piso. También esperamos capaz de encontrar alteraciones contra el consumo de oxígeno, variables capaz de la ventilación pulmonar relacionados con esta alteración del diabetes. Excelente, Daniel. Como bien dijiste, 2 en 1, ¿no? 2 estudios en un solo informe. Exacto, y hay mucho más de este laboratorio de investigación en biomecánica que vamos a conocer más adelante. Excelente. Muy bien, gracias, Daniel. Alexandra, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Nueva pausa. A la vuelta hablamos de carne, hábitos de consumo y la calidad de las carnes de Uruguay. No se vayan. En este tramo final de Sobre Ciencia vamos a hablar de una de las producciones más tradicionales que tal vez define una parte de lo que es el concepto de producción en Uruguay y es lo que tiene que ver con la carne. Pero vamos a hablar de la carne como producto y vamos a hablar también de la carne como hábito de consumo o nuestra posición como consumidores ante la carne. Simplemente antes de empezar la nota, un tema en el cual una y otra vez nos paramos aquí en Sobre Ciencia. A veces consideramos a este tipo de exportaciones como producción primaria y sin embargo hay tanta ciencia, tanto conocimiento que permanentemente está trabajando para que este producto gane mercados, gane calidad, tenga cada vez más valor, sea más nutritivo, que vale la pena destacarlo. Y una de las personas que más sabe de esto en Uruguay es quien nos acompaña a través del Zoom en este momento, que es el director del Programa Nacional de Carne y Lana del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el ingeniero Fabio Montosi. Fabio, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Un gusto poder estar en tu programa. Por supuesto, aprovecho para saludar al equipo, al canal y por supuesto a los oyentes, ¿no? A los televidentes en este caso. Está bien, te quedó el hábito porque venimos conversando desde la época en que Sobre Ciencia era radio y hemos contado contigo más de una vez. Me traicionó el subconsciente, Gustavo. Está perfecto. Fabio, a ver, vamos a empezar primero por lo que planteaba recién, ¿no? El aporte de ciencia en la producción de carne y una serie de artículos que incluso han sido reflejados en medios en prácticamente todo el mundo, que habla de conocimiento científico que demuestra que la calidad de la carne que se produce en Uruguay es la mejor del mundo. A ver, ¿de dónde sale eso? Bueno, primero, es difícil tener... Es el sueño de cualquier investigador llegar a tener un estudio a nivel global y poder comparar las carnes de todo el mundo y decir cuál es la mejor. No existe campeonato del mundo de la carne como lo existe para el fútbol o otros deportes, por ejemplo. Lo que sí existen son estudios que involucran regiones o grupos de países por los cuales nosotros hemos ido explorando. De hecho, hay un estudio junto con investigadores franceses, ingleses, españoles y uruguayos de varias instituciones de Uruguay, donde sí comparamos la calidad de la carne en términos sensoriales y del valor nutricional de las carnes ovinas y vacunas nuestras comparadas contra la Europa. Sí, nos posicionamos muy bien, Gustavo, ahí desde el punto de vista de la calidad sensorial de la carne, entendida en el aspecto de la terneza, del flavor, de la jugosidad, de una aceptación global. La verdad que nos fue muy bien. Y bueno, por supuesto, desde el punto de vista del sistema de producción, tenemos ventajas por tener producción a pasto en términos de lo que tiene que ver con la concentración y fundamentalmente el perfil de ácidos grasos,
omega 3, omega 6 y las ventajas que eso tienen del punto de vista de la salud. Ahora, después, el estudio más reciente, más bien entramos por algo que, aunque somos uno de los países, por no decir el país de la carne, no teníamos un real conocimiento de aquellas motivaciones de los uruguayos en cuanto a su consumo de carne ligados a aspectos culturales y no culturales, ¿no? Está bien. Y justamente los aspectos culturales, ¿no? Uno dice carne y automáticamente piensa en carne vacuna, pero en realidad el estudio al que vos haces referencia analizó los consumos de todo tipo, ¿no? De carne de ave, de cerdo, de cordero, creo que también de pesca, y aparecen incluso representados en la muestra como corresponde quienes tienen hábitos vegetarianos o veganos, ¿no? Es un estudio completo. Exacto. No, y este abordaje, también quiero pasar un chivo de aquellos buenos. Es que Uruguay tiene muy buenos investigadores en sus equipos. Número uno. Este trabajo lo hicimos en conjunto entre INIA, Laudelari, específicamente el equipo de Facultad de Química vinculante a los temas de consumidores, que son muy reconocidos también a nivel mundial. Así que no quería dejar de comentar eso. Y también lo bueno de esto son los vínculos que hacemos con nuestros pares en el mundo, que nos dan fortalezas, no solo del punto de vista metodológico, sino también la credibilidad. Vos haces un estudio comparativo e incorporás digamos, a la ciencia del punto de vista independiente, y generás credibilidad. Claro. Y ahí tenemos o uruguayos que se fueron a vivir a Nueva Zelanda o neozelandeses que compartieron este trabajo, desde el punto de vista del diseño, de la rigurosidad científica, que hay la necesidad para poder pasar el filtro de revistas como Mid Science, que son una de las de mayor impacto y la de mayor rigurosidad desde el punto de vista científico. Si comparamos todas estas carnes, porque de hecho son carnes alternativas dentro del plato del consumidor uruguayo, tenemos una muestra muy representativa que nos da tranquilidad en aspectos de género, en el aspecto de el nivel sociocultural, el nivel también educacional, y otros aspectos que hacen también a esos factores que siempre están incidiendo al momento de consumir un alimento u otro alimento. Y sí, aunque parezca mentira, hoy a partir de este estudio, Gustavo, podemos decir cuántos son los consumidores, digamos, de carne, tal cual los conocemos, pero también hoy sabemos que si agrupamos vegetarianos, veganos, pesetarianos, no son más de un 9% en toda nuestra población. O sea que esencialmente somos carnívoros, claro, digamos, por naturaleza. O sea, sigue estando muy presente la carne como un elemento cultural muy fuerte en el Uruguay, ¿no? O sea, dicho por el otro lado, el 91% de los uruguayos son consumidores de carnes de origen animal. Perdón, exactamente. Y no lo dije correcto, dije de origen animal. Sí notamos, Gustavo. Sí. Perdón, dale tú. No, porque dije de origen animal y en realidad ahí estaban incluidos los que comen carne de pez. O sea, en realidad carne de animal terrestre. Se llaman pesetarianos. Sí, exacto. Tienen una dieta vegetariana, pero, o sea que no comen carne, pero sí comen productos lácteos o huevos, ¿está? Pero en vez de comer carne, consumen frutos del mar. Está bien. Eso, además de hablarnos, de poner en su justo valor, ¿no? Estas corrientes que pueden ir cambiando, también hace una línea de base, ¿no? Permite de aquí en adelante, con estudios periódicos, ir conociendo cuánto inciden, por ejemplo, precios, conductas a veces de tipo ambiental, a veces más de ético, a veces nutricionales. Es valiosísimo esto. Es valiosísimo. Dijiste un tema clave, nos permite tener una línea de base y asociar aquellos factores, tantos
vinculantes a nuestra propia sociedad como algunas tendencias globales, porque dentro de ese grupo de consumo de carne están los flexitarianos, ¿tá? Que son vegetarianos pero que se permiten comer carnes en eventos sociales, y fundamentalmente en eventos sociales. Claro. Siguen siendo consumidos. De vez en cuando se comen algún asadito, digamos, claro, ¿no? Pero en el Uruguay hoy el valor nos da 5%. Sin embargo, ese mismo valor en Europa, en estudios de Europa, da un 40%. 35%. O sea que es importante ver cómo va evolucionando y cuáles son los factores que están atrás del comportamiento que hay de los consumidores. Por ejemplo, Gustavo, hemos encontrado que ese valor que yo te dije de 9 sí, asciende hasta un 20% en la franja etaria que va de los 18 a los 29 años. O sea, hay elementos que están atrás de la gente más joven que están poniendo arriba de la mesa cuando eligen un alimento en particular. No por el valor intrínseco del producto, si me gusta el aroma, si me gusta el sabor, si me gusta la terneza, sino hay otros elementos que están atrás que hace al valor extrínseco, la manera en que produje ese alimento. Fundamentalmente lo que está arriba de la mesa es el trato animal, ¿no? Y los temas ambientales, y en otra franja etaria también están los temas nutricionales, ¿no? Arriba de la mesa en el momento de elegir. Y bueno, y eso es muy importante, como tú decís, para poder entender a través de la ciencia y poder en buena manera tratar de contemplar esos factores a favor fundamentalmente del consumidor, porque no estamos haciendo y pregonando una dieta donde domine la carne, pero sí una dieta balanceada donde la proteína de origen animal tiene que estar, entre otros elementos, por cuestiones inmunitarias y de desarrollo cognitivo, como sabemos. Y los 1000 días de vida de un ser humano, los primeros 1000 días de vida, como lo han mostrado estudios propiamente uruguayos de otras partes del mundo, son claves en esos elementos. El hierro, el zinc, el selenio, y todo lo que tiene que ver con las proteínas de altísimo valor que tiene las carnes rojas, ¿no? Fabio Montosí, por hoy la vamos a dejar por acá por una cuestión estrictamente de tiempo. Esta charla podría seguir horas, aprovechando tus conocimientos y el interés que creo que el 91% de los uruguayos tenemos por conocer un poco más de la carne que llevamos al plato. Te agradecemos mucho esta charla y como siempre cerramos con puntos suspensivos hasta la próxima. Será un placer, Gustavo, de nuevo charlar contigo y compartir cualquier inquietud que tenga tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y hasta pronto. Y nosotros cerramos nuestro programa de hoy, nos vamos como hemos hecho habitualmente con un video de divulgación científica, en este caso producción directa de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, nos habla sobre tecnología e investigación científica aplicada a paneles solares y nanomateriales. Nos vemos la semana que viene. A través de este proyecto María Viñas, nuestro grupo de investigación intenta mejorar el funcionamiento de celdas solares por el uso de la nanotecnología. Para lograr este propósito, abordamos desde lo experimental hasta lo teórico, trabajamos en la preparación de nanomateriales conocidos como quantum dots, puntos cuánticos, y trabajamos su anclaje en nanotubos. Es un trabajo que hacemos íntegramente en nuestros laboratorios.
hemos podido obtener resultados prometedores hacia un nuevo tipo de diseño de celdas solares, aprovechando el uso de estos puntos cuánticos de grafeno y la mejora en la transformación de energía solar en energía eléctrica a través de su uso. Consideramos que el trabajo que hemos hecho en este proyecto de investigación es una oportunidad para poder realizar trabajo de avanzada en un área de tanto interés como la transformación de energía solar en energía eléctrica a través de prototipos que perfectamente se pueden hacer en nuestro país.